invertir en nuestro planeta. Ese es el lema para este Día de la Tierra del año 2023 que se va a celebrar o conmemorar en realidad este 22 de abril. Y hablamos de conmemoración más que de celebración porque evidentemente es un tema que preocupa. Lo que está ocurriendo con los cambios medioambientales, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el alza en el nivel del mar. Hay varias ciudades, ¿cierto?, que deben estar ahí poniendo ojo qué es lo que va a ocurrir de aquí a un futuro ya no tan lejano. Y por eso queremos conversar precisamente de esta materia, de cómo se enfrenta este nuevo Día de la Tierra acá en la región del Biobío con el Ceremi de Medio Ambiente precisamente para la zona. Oscar Reicher nos acompaña una vez más. ¿Cómo está, Ceremi? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder conversar y de recordar la importancia de conmemorar este día. Sí, sin duda, porque tenemos distintas realidades obviamente en cada una de las comunas, de las regiones. Hay una realidad mundial, pero cada sector, cada región tiene lo propio, los propios desafíos. ¿Cómo se enfrenta desde esta administración, desde esta seremía, esta conmemoración del Día de la Tierra del 22 de abril? Bueno, de manera transversal. Los desafíos ambientales en nuestro país hay que trabajarlos desde, no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, y eso ha sido un poco también el sello que yo he querido implantar en esta Ceremi, porque hay otras intervenciones que se hacen por parte de otros ministerios que también tienen repercusiones medioambientales. Sí, claro. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo que llevamos hace algunos años ya atrás, desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que se conformó, por ejemplo, el Consejo Regional de Recuperación Ambiental y Social, el CRAS de Coronel, que es precisamente una de las zonas en las que se ha denominado zonas de sacrificio. El PRAS. El PRAS, exacto, que es una medida que permite entonces poder trabajar con tres sectores: sector público, sector privado, el sector de la sociedad civil también, para de esa manera entonces no solamente hacer un diagnóstico, sino también definir y avanzar en las medidas. Entonces, y ahí precisamente, por eso hablo de la manera transversal, ahí está el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte y otros ministerios que en el fondo buscan poder avanzar en distintas problemáticas ambientales, y de esa manera cada uno ir aportando su granito de arena, digamos. Por supuesto, y de ahí la importancia de lo que mencionaba Lucho, ¿no?, en la introducción a la pregunta con respecto a lo atingente a cada territorio. Finalmente, este programa de recuperación ambiental y social, PRAS, a través del Consejo, que es el CRAS, ahí tenemos las dos siglas, lo que tiene que hacer es escuchar precisamente a la comunidad coronelina, en este caso, respecto de cuáles son sus problemáticas medioambientales. Evidentemente tenemos una situación de la industria, del impacto que genera, ¿verdad? Y eso lo podemos ver objetivamente desde afuera, ¿no? Es evidente que hay alguna industria que genera este impacto en tal lugar. Ahora, ¿cómo lo siente la comunidad? ¿Cómo tiene que convivir, por ejemplo, en el día a día con las emisiones de malos olores, por ejemplo? No poder abrir las ventanas de mi casa. Esos son algunos de los testimonios que llegan, ¿verdad?, de distintos sectores y particularmente en Coronel. No puedo abrir las ventanas, estoy lleno de moscas. Si viene visita, es súper complejo. ¿Cómo le explico lo que está pasando, por ejemplo, a medianoche de pronto cuando aparecen estas emisiones de malos olores? Colgar la ropa. Colgar la ropa, tener que trasladarme, lo que antiguamente asociábamos mucho también a otros sectores de la región más asociadas al puerto, ¿verdad? Hoy lo viven también en Coronel, que también es una zona portuaria, pero que además tiene otras problemáticas. Para que ella nos cuente también cómo se articula todo ese trabajo en terreno con las comunidades. Bueno, fue un trabajo que se vino ejecutando desde varios gobiernos atrás. Esto es una política transversal que ha venido replicándose y que el presidente Gabriel Boric, a través también de la ministra Rojas, ha buscado impulsar a través de un concepto de la transición socioecológica justa, que busca precisamente poder escuchar. Pero escuchar no solamente para ver el diagnóstico, ver las cosas que son priorizadas, sino también cómo las acciones que son ejecutadas por los distintos servicios públicos tienen una pertinencia territorial. Una escucha activa. Exactamente. O sea, no basta solamente escuchar de que efectivamente los olores es una gran problemática que tiene Coronel, sino que también hay que avanzar en cómo definimos entonces la intervención y de esa manera escuchar a las distintas organizaciones que están vinculadas en Coronel, que tienen un trabajo activo y que están representadas en este CRAS, que permite de esa manera entonces ir priorizando las medidas, porque en comunas como Coronel, claro, la diversidad de problemáticas ambientales es muy amplia. Por lo tanto, dado eso, uno tiene que ir también priorizando algunas medidas, sin dejar
detrás o abandonadas algunas, sino también ir priorizando para ir poniendo los principales esfuerzos en aquellos que la misma comunidad nos dice, en esta hay que avanzar primero. ¿Y cómo se crea esta norma de olores en Coronel? ¿Cómo se mide también el olorómetro? ¿Cómo se establece esta normativa? Bueno, esta también fue una norma que se priorizó por parte del CRAS. Fue una cuestión que se levantó, hay un diagnóstico que se hizo y se dijo, olores es un tema que tiene que ser priorizado. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente, además en Chile nosotros no tenemos una norma general de olores. No. ¿Ya? De hecho, es una de las materias que está súper abandonada en términos de normativa ambiental. Sí, porque si no tengo un amigo que no podría andar por las calles. A todos nos pasa que tenemos. Entonces, pero ¿cuál es incluso lo que nos dijo la OECD el año 2005? Señores de Chile, ustedes para ser un país OECD necesitan normativa ambiental. Y para eso, para un contaminante como es el olor, necesitamos avanzar en normas. Por eso este gobierno el año pasado ya publicó una norma para planteles de porcinos, porque también sí, aquí nosotros en Tucapel, en Huepil o en otras regiones también hay muy fuerte presencia de planteles y ahí de porcino. Sí que en el entorno las moscas son... Exactamente. Todos recordamos lo que pasó en Freirina, ¿no? Exactamente, y de hecho ese también es uno de los hechos históricos que dijo el Ministerio, tenemos que avanzar en norma de olores. Y por eso entonces hoy nosotros ya tenemos una primera norma desde el año pasado vigente que está entonces en proceso de a poquitito ir entrando en vigencia para los O sea, deja de porcinos. ser un tema subjetivo, ¿no? Ya no es como lo que sientes tú versus lo que siente otra persona. ¿Cómo se mide? Que es precisamente lo que pasaba con ruidos, porque en el fondo antes, varios años atrás, los ruidos eran por ruidos molestos. Pero claro, el nivel de percepción que uno tiene es distinto. Pero el ruido se puede medir, po. El ruido, ahora sí. Ahora sí se puede medir. Nosotros tenemos una norma que lo mide a través de pero instrumentos. me refiero, tecnológicamente se puede medir el ruido, pero el olor, ¿cómo se mide? Bueno, lo que establece esta norma es que es una norma de emisión, es decir, donde nace el olor, es donde se deben implantar las medidas. Por lo tanto, a las empresas va esta medida de poder decir, mire, usted emite estos olores y hay distintas técnicas. La más conocida es a través, por ejemplo, de la paleta de olores. Ya. Se captan olores, se meten a una máquina. Perfecto. Y ahí hay personas especialistas que tienen un olfato que no es, digamos, se prepara profesionalmente para poder hacer esas mediciones. Sí, claro. Por lo tanto, cuando se detecta eso, entonces se le establece la norma para esa planta, que esta norma de olores que va a aplicar tanto, fíjense que de las 32 fuentes de olores de harina de pescado, aceite de pescado y alimentos de peces, de las 32 que están identificadas a nivel nacional, 23 están en la región. Wow. Entre Talcahuano, Coronel, Lota. Por lo tanto, va a ser una norma cantidad importante de fuentes de olorcitos, ¿no? Sí, Talcahuano es un ejemplo de éxito también en su momento, como ha ido cambiando. Hoy día tiene algunas problemáticas, pero nos imaginamos que se puede conseguir finalmente. Exactamente, y por eso que esta norma de olores es importante mencionarlo. Nosotros estamos en un proceso de participación ciudadana. Estuvimos en Coronel, en el Mall de Coronel, recibiendo observaciones de la ciudadanía. Estuvimos en el CRAS también para poder recibir comentarios, observaciones no solamente de las organizaciones del CRAS, sino también de otras invitadas. Y actualmente también cualquier persona, no solamente que esté viviendo en Coronel, sino también cualquier persona del país, puede meterse a la página web y hacer entonces observaciones a esta norma. Y ahí la gracia de esto es que no es que una observación más y se suma al paquete de observaciones, sino que el Ministerio tiene la obligación también legal de responder esas observaciones. Por lo tanto, es relevante la intervención que se hace. Es vinculante, finalmente. Exactamente. De lo que tanto, la palabra que tanto resuena cuando se hacen consultas ciudadanas o qué sé yo. Bueno, ¿y esto va a ser vinculante o no? O simplemente me van a preguntar mi opinión para que quede ahí. Ahora, este es un claro ejemplo de lema, ¿cierto?, que trae a colación justamente la comunidad internacional respecto del Día de la Tierra. Esto es invertir en nuestra tierra. Esto es invertir en aquellas demandas de la ciudadanía, pero que tienen directa relación también con el cuidado del medio ambiente en general. Me imagino que hay otras, usted bien lo decía, Seremi, estas son aquellas que son más preocupantes quizá, o que a la ciudadanía de verdad le importa que se solucionen. Claro.
en lo más inmediato posible. ¿Qué otras preocupaciones tenemos que se han levantado desde la región en general, más allá de Coronel, con respecto al cuidado del medio ambiente? Bueno, hay distintas medidas, sobre todo, principalmente en estos años ha estado fuerte la problemática de los humedales. Y ahí existe también una necesidad de avanzar no solamente en la declaratoria de normas ambientales, perdón, de humedales urbanos, porque nosotros desde la Seremía de Medio Ambiente hacemos esas declaraciones, pero después viene todo un proceso de gestión, de gobernanza. Y de esa manera lo que queremos empujar este año es poder conformar un comité regional que establezca una gobernanza regional para los humedales urbanos. Ya el año pasado también, porque ocurren muchas situaciones de rellenos, de construcciones ilegales, etcétera, conformamos un comité de supervigilancia, porque nosotros desde la Seremía de Medio Ambiente no tenemos competencias fiscalizadoras. Yo no puedo ir a donde están construyendo un humedal porque finalmente no tengo esa competencia, por más que quisiera ir al humedal. Y lo que hicimos entonces desde la Seremia es poder coordinar a los distintos organismos, porque hay más de 15 organismos que están identificados que tienen competencias respecto a actividades que se producen en los humedales. Por ejemplo, incluso hasta carabineros. ¿Por qué? Porque en Arauco hay personas que van con armas a cazar aves. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, Carabineros puede controlar si es que ese porte es legal, de esa arma es legal o no, y entonces así estamos protegiendo nuestra biodiversidad. Si es que están los permisos también, entiendo que tienen que haber permisos de por medio para la caza, ¿no? Efectivamente, por eso también yo pongo el ejemplo de Carabineros, pero también está el Servicio Agrícola Ganadero, la Dirección General de Aguas, entre otros organismos. Seremi, bueno, esto es parte de este trabajo con la comunidad, que obviamente nos imaginamos constantemente se van reuniendo, recogiendo temáticas, ya lo decíamos, esta es la mayor preocupación que tienen inmediato, porque esto afecta inmediatamente la vida de las personas. Y por supuesto después tenemos las otras que se van acumulando en el tiempo y que van apareciendo. ¿Cómo va este trabajo también? ¿Evolucionando constantemente? ¿Se van enfrentando en conjunto también las decisiones? Bueno, efectivamente los temas ambientales en general han ido evolucionando. Yo soy abogado y cuando estudié Derecho veía, por ejemplo, que las multas por infracciones ambientales eran de 500 UTM. Sacamos la cuenta, no era tanta plata. Hoy ya son de 10.000 unidades tributarias anuales. Por lo tanto, se multiplica mucho más la cifra. Tenemos una instancia que está fiscalizando exclusivamente. Sabemos que hay problemas, sabemos que siempre se puede mejorar porque el Estado también necesita ir haciendo un procedimiento más formalizado contra la persona que se está fiscalizando, pero se ha ido avanzando. Por cierto que queda mucho, también con los humedales urbanos. O sea, el Código de Aguas, por ejemplo, habla de los pantanos. Ya, en 1980 nuestros abuelitos decían los pantanos, así como de manera despectiva, pero hoy todos sabemos que los humedales son, como algunos dicen, el riñón del planeta. Finalmente permiten no solamente mejorar la calidad del agua, sino también se ha podido ver que tienen efectos también en la calidad del aire. Mejoran la calidad del aire porque capturan el carbono. La posibilidad de ir también a recrearse. Hay profesores que han estudiado también cuánto nos demoramos en poder acceder a un parque, a un humedal. Entonces hay distintos tipos de cosas que, claro, faltan por avanzar, pero también es importante ir reconociendo lo que se ha ido avanzando. Sí, y a propósito de reconocer en lo que se ha avanzado, ¿qué es lo que ha pasado también a través de la comunidad internacional, ¿no? Acá nosotros estamos hablando de medidas locales, ¿verdad? Súper importante lo que se haga desde la región, levantar estas problemáticas que son propias de nuestro territorio, pero también entiendo que la comunidad internacional está haciendo lo propio. Hoy, cada vez que hablamos o escuchamos vocerías desde la OCDE, por ejemplo, o de cualquier entidad, ¿cierto?, que aúne y que agrupe a potencias mundiales, siempre está el medio ambiente en el foco. Ha cambiado eso bastante en la última década, me atrevería a decir. ¿Con qué nos encontramos este año que sea algo nuevo y que sea algo positivo para nuestro planeta? Bueno, desde el año pasado, ahí la ministra Maysa Rojas, que es una lideresa internacional en temáticas ambientales, ha empujado las distintas negociaciones que se están llevando a nivel internacional. Y ahí hay principalmente dos grandes novedades. Una que es la creación de un fondo internacional
para precisamente reunir dineros que vayan a generar políticas e intervención de medidas para mitigar y adaptar al cambio climático. O sea, un Fondo Monetario Internacional Medioambiental. Exactamente. Ya. Entonces, se había aprobado hace años atrás, pero no estaba claro, estaba más o menos en la nebulosa la idea, y hoy entonces ya esto está listo, está armado, y por lo tanto ahora queda que los países vayan definiendo cuáles van a ser los distintos aportes que van a hacer, sobre todo los países desarrollados. Que Probablemente son los que aquellos que son más emisores quizás también deban quizás pagar un poquitito más. Exactamente. Entonces esos son los criterios que hay que ir viendo para los países que generan mayor contaminación y Pero los que son los que más sufren. Los bonos de carbono no funcionaron mucho, se transformaron en negocio finalmente y no han ayudado a disminuir un poquitito los... Claro, pero este tiene otra lógica. Este tiene como poder en el fondo reunir esos fondos que vayan. Esto no compensa. El bono de carbón compensa. tenía un ejemplo, tenía una mirada más de compensar o de poder decir yo recupero acá para yo poder emitir. Sin embargo, aquí es como una carga que tienen los países para poder aportar esos dineros, y entonces este organismo internacional va y implementa las medidas, implementa Algo así como un políticas. concepto de impuesto por contaminación, ¿no? Yo estoy emitiendo como Impuesto país, verde. claro. Claro, pero es una carga que finalmente está y que se tiene Y que después se destina a aquellos países que se ven más afectados y que quizás no tienen los medios para poder Claro. invertir en recuperar. Y ahí tenemos grandes ejemplos y que son emblemáticos, muy lamentablemente, como es África con el tema del agua. No les va quedando agua potable para poder... No tienen industria, pero reciben todas las consecuencias de los problemas de medio ambiente. Muchas gracias por estar acá, Serenia. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a quedar atentos ahí a las actividades que se puedan desarrollar este 22 de abril. Gracias, Serena. Súper, nos vemos. A celebrar el Día de la Tierra. Oye, la verdad es que hay situaciones...